Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor estar hoy en Casa SEAT presentando el libro de mi amigo Juan Antonio Marc, verdadero pulmón de la ciudad a nivel cultural. La verdad es que no he presentado nunca un libro, y menos de un amigo, cosa que es muy difícil porque existe más el sentimiento que el raciocinio. Pero intentaré ser breve presentándoos a Juan Antonio, que es una persona que en Wikipedia veréis perfectamente todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Es de la misma edad que yo, aunque tengas algún año menos o más. Y acabó Derecho en el año 81, hizo la carrera diplomática. Me consta, aunque no me lo ha dicho él, que es el embajador más joven que ha tenido España a nivel de promoción, y ha tenido diferentes cargos que, como no me los sé, los voy a leer, más que nada para no enrollarme mucho, porque hoy es tu día, no es mi día. Juan Antonio ha sido, como embajador en Rusia, embajador en la ONU, ha estado también en Kazajistán, ha estado en la Embajada de México como consejero, ha estado en las Naciones Unidas, en Ginebra, ha estado en Uzbekistán, ha estado en Bielorrusia, ha estado en Armenia. Bueno, en fin, es innumerable los cargos que ha tenido. Ha estado también como miembro muy importante en Latinoamérica, en Sudamérica, en donde fue una de las personas que consiguió pues el unir el mercado latinoamericano con el mercado español. Pero en concreto, últimamente yo diría una cosa a nivel personal. Es una persona amiga de sus amigos, que ha abierto muchas puertas a muchos empresarios, sobre todo españoles, en todo el mundo y en los sitios donde ha estado. Y en los últimos años, desde que no ejerce de embajador, yo he tenido la ocasión de viajar con él en 3 de los 5 continentes. Hemos estado en África, hemos estado en China y hemos estado en Latinoamérica, en Cuba. Aparte de habernoslo pasado muy bien, porque realmente hemos ido por trabajo. Y hoy uno de los motivos por el que yo estoy aquí es que este libro tiene mucha relación con las ciudades del futuro, que no todo es sostenibilidad ni tantas cosas que se hablan hoy en día, sino que es más bien cómo se ve la ciudad del futuro. Y hay 3 puntos que él en este libro toca, y los voy simplemente a apuntar. En primer lugar, él está convencido que el coche desaparecerá. El mundo dentro de 100 o 150 años, él lo explicará. La segunda cosa que dice es que las ciudades van a empezar a hacerse en el desierto. Es decir, se ha acabado lo de los grandes núcleos urbanos en ampliación de ciudades, etc. Y el tercer punto, que lo he vivido yo con él muy en profundidad, es en la isla de Gorée, que está a 10 minutos en barca de Senegal. Él tiene la idea de hacer un museo interactivo, que os explicará por qué. Pero yo, Juan Antonio, te cedo la palabra porque yo estudié y tú vas a explicar mucho mejor que yo todo lo que he apuntado. Bueno, muchas gracias, José, por presentarme aquí en Casa SEAT y presentar este libro. Agradezco a todos vosotros que hayáis venido y que luego tengamos un debate abierto sobre todos estos temas disruptivos del futuro. Le pedí a José si me podía presentar porque yo creo que en este gran crecimiento de la humanidad, el urbanismo, la construcción, es un tema capital, ¿no? Hemos pasado de 4.000 millones de habitantes en 1970 a tener 7.500 millones de habitantes en el planeta. Es decir, que solo en 45 años hemos casi doblado, pero ya unas cantidades humanas enormes, y llegar a 7.500. Todos estos tienen que tener vivienda, todos cómo los asentamos en el planeta. Bueno, creo que el urbanismo y la edificación es un tema capital, y le pedí a él que me acompañase en este acto, ¿no? Luego él, como es un hombre muy creativo, siempre cuando hemos ido a todos estos lugares, ha tenido ideas muy innovadoras de cómo ligar la arquitectura con la cultura, con la innovación, y el último proyecto que llevamos juntos era crear el Gran Museo del Té en China, en Ya'an, en la región donde se hace el 70% del té en China, y donde curiosamente en todo el mundo solo hay 5 museos del té. Un museo en Japón, 2 en China, 1 en India y 1 en Ámsterdam. Y si lo miráis por internet, todos son muy elementales. Y él tuvo la idea de crear el Museo del Té más innovador que iba a haber en el mundo. Lo que pasa es que estuvimos en China del 1 al 7 de diciembre del 2019 y el COVID llegó el 15 de diciembre, con lo cual desde entonces estamos parados. Pero bueno, es un hombre muy creativo y pensé que nadie mejor que él para introducir este tema. El libro que nos ocupa, bueno, quiere crear un mantra nuevo en este mundo actual, y es no dejarnos arrastrar, aunque es muy difícil,
por lo que ha sido la manera de vivir casi tradicional en este planeta, ¿no? Es decir, la mayoría de los humanos llegamos y nos vamos quizás sin haber conocido ni el 1% del planeta en el que estamos. A mí me parece, bueno, pues un gran error, porque hay sitios magníficos. A mí esto me impresionó cuando estuve en Dunhuang. Tenemos una fotografía, yo creo, aquí. En Dunhuang, en China, que está en la frontera entre Mongolia y China. Y en esta frontera con el desierto, los emperadores de China durante 1500 años encargaron a sus artistas de hacer la decoración de grandes cuevas en honor a Buda, ¿no? Y estas son las dunas, pero al final de estas dunas que se ven a la izquierda de las montañas, y allí hicieron 450 cuevas para que en el interior hubiera lo mejor de la pintura china, pero durante 1500 años. 1500 años de continuidad es increíble. A mí, que me gusta bastante el arte, me dejó bastante impresionado, no solo que no lo conociera, sino que ni siquiera hubiera oído hablar de esto, ¿no? Entonces esto pensé, realmente no podemos pasar por este planeta sin tener conciencia de la grandiosidad que es, y no solo del planeta, sino de lo que ha hecho la humanidad, ¿no? Entonces aquí en este libro hay como 12 o 14 grandes lugares del mundo que a veces la gente no conoce tanto, como puede ser Samarcanda, como puede ser la isla de Socotra, al final, cerca del mar de Yemen, ¿no? Donde realmente son lugares impresionantes y lo que esto quiere ser es un llamado a enamorarse del planeta y a enamorarse de que todo lo que esta humanidad ha ido dejando de gran legado. El libro empieza con el periodo del COVID, en que estaba encerrado en Mallorca y me vino mi hija y me dijo: papá, esto es terrible, porque la generación anterior estaba muy preparada, pero llegó la crisis del 2009 de Lehman Brothers y se han pasado 10 años sin poder levantar realmente la cabeza. Y ahora que todo empezaba a despegar, llega esto del COVID y nos va a arruinar la vida, ¿no? Y yo pensé, bueno, tenemos que escribir un libro que visualice el gran momento de cambio en la humanidad, la encrucijada que tenemos, y al mismo tiempo que anime a toda esta juventud a iniciar proyectos nuevos con inteligencia artificial, ¿no? Porque este mundo es un mundo que va a cambiar exponencialmente, y ahí es el origen del libro. Entonces el libro quiere hacer una pincelada a todo lo que puede ir cambiando en muchos sectores, ¿no? Algunos ya los conocéis todos vosotros, como puede ser, por ejemplo, la educación. Hemos de pensar que en el 1900 habían 3 millones de estudiantes en las universidades del mundo, 3 millones. En el 2020 hay cerca de 200 millones. O sea, el cambio es impresionante, ¿no? Otros a veces no nos damos tanta cuenta, ¿no? Como, por ejemplo, yo digo, el descubrimiento que habrá del lenguaje de la naturaleza. Cuando uno oye los pájaros, le parece, bueno, pues un sonido interesante, pero esto va a ocurrir lo mismo que cuando se descubrió la piedra Rosetta y se descubrió lo que eran los criptogramas en Egipto, ¿no? El día que a través de inteligencia artificial se descubra lo que se están diciendo los pájaros, quizás vamos a descubrir que estamos rodeados de seres mucho más inteligentes de lo que creemos, ¿no? Entonces, lo que el libro quiere poner es que realmente hay una nueva dimensión que vamos a tener, que es todo el descubrimiento del espacio. Y bueno, ahí, gracias a la inteligencia artificial, va a ser bastante impresionante, porque al final la vida de los humanos es una vida de 100 años, que quizás se puede alargar, y esto los científicos saben mucho más que yo, quizás a 200, 250, pero navegar por el espacio interestelar quizás será navegar por 1.000 millones de años, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer gracias a criaturas que habremos creado, pero en fin, que acabamos teniendo la información. Todo es un mundo apasionante y que la gente visualiza, pero quizás no estamos visualizando tanto que el planeta que tenemos es un planeta mucho más interesante del que conocemos. Es decir, estamos jugando a preservar el medio ambiente, pero
como si fueran objetos de alguna manera, como si los árboles fueran objetos, cuando los árboles se conectan con los ruidos, con las raíces. Los pájaros quizás están diciendo cosas mucho más interesantes que otro tipo de animales. Y entonces esto, con la inteligencia artificial, vamos a poder descubrir el lenguaje de todas estas criaturas. Esto, la primera vez que lo oí, me pareció un poco sorprendente, pero luego la gente que está trabajando en inteligencia artificial me dice estamos enormemente avanzados en esto. Por lo tanto, lo que viene a decir el libro es, oiga, estamos en un punto de innovación y de creatividad enorme y llega a señalar, a echar un brochazo sobre cómo están cambiando todas las cosas y todas las áreas, ¿no? Pero al mismo tiempo viene a decir que todo esto está como construido sobre la arena, absolutamente, si no tenemos una arquitectura política mundial que nos da garantía de preservar esto, ¿no? Y lo que viene a decir el libro es que todo este tránsito de la humanidad es ir a organizarse colectivamente de una manera superior. Es decir, que al principio lo que tenemos son unos hombres y mujeres dispersos intentando sobreponerse a la amenaza de los animales, luego creamos las tribus, luego creamos los pueblos, luego creamos las ciudades, luego creamos las regiones, luego creamos los estados, luego la unidad superior de los estados, que son confederación de estados, organismos internacionales comunes, etc. Pero hemos de ir a un paso más, hemos de entender que todo esto son fuerzas estructurales para organizar la vida colectiva, pero que el objetivo final es llegar a un colectivo común que tenga unas reglas y unas instituciones sólidas que permiten una cosa que es esencial, que es liberar el talento del individuo. Hemos de conseguir cambiar el punto de gravedad de qué es lo esencial, de pensar en fortalezas nacionales, en grupos, a entender que la clave no es el individuo, sino la capacidad de innovar del individuo. Es decir, entender que la capacidad neuronal de cada individuo es tan grande que lo que es la humanidad, si tuviéramos que en vez de millones de personas fueran elementos de un determinado proyecto y fueran en cambio los tractores de nuevas iniciativas, bueno, pues el potencial de esta especie nuestra sería impresionante. Y por lo tanto, este es el mantra que esto quiere, digamos, animar a la nueva generación. Decirle, oiga, los estados son útiles y son un elemento útil en la organización, pero es un elemento superior, pero lo mismo que ellos han conseguido en su espacio, cuando podía parecer imposible, ahora se ha de hacer un paso más. Alguien puede decir, bueno, esto puede parecer muy utópico, etc. Yo digo, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un caso, yo creo, paradigmático es los Estados Unidos. Estados Unidos, en el 1873 o 83, si no recuerdo mal, se dotan de la Constitución americana. Son una serie de normas básicas, pero que regulan lo que es la vida colectiva de un grupo de 3 millones de personas solo en un territorio muy limitado, que es la costa atlántica, y de una población muy homogénea, que es básicamente la gente que ha ido de Europa hacia Estados Unidos. Bueno, esta misma Constitución ha permitido regular el juego de un crecimiento y de un cambio constante. Es decir, que de 3 millones de habitantes tenemos ahora 330. De un pequeño territorio en el Atlántico, uno de los países más grandes del mundo que llega hasta el Pacífico. De una comunidad compacta de anglosajones a una comunidad de latinos, asiáticos, africanos, etc. Todo un mosaico humano. Y de una sociedad básicamente agraria, a una sociedad que ha engullido todo el cambio industrial, el cambio tecnológico y la nueva sociedad de la información. Y esas normas no se han cambiado en cerca de 220 años o 230 años. Es cierto que han sido reinterpretadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que hay enmiendas a la Constitución, pero es la misma Constitución que ha sabido crear el juego, ¿no? Entonces, lo que quiere decir este libro es no seamos 100% realistas, sino que impulsemos a los arquitectos de la política a ir un paso superior. Y el paso superior es, oiga, yo como persona humana lo que quiero es tener un marco que permita liberar al máximo mis capacidades y al mismo tiempo ser lo más creativo posible, porque al final tengo un tiempo de vida muy limitado, tengo un tiempo
de vida de 60, 70, 80, 90 años. Y yo quiero aprovechar este tiempo pasando, uno, descubriendo dónde he caído, dónde estoy, y dos, intentando de lo que es mi persona poder ser lo más creativo posible. Y esto no se trata que haya una pequeña élite, como hemos funcionado como humanidad desde los orígenes, podemos un 1%, un 0,5% en periodos peores, un 3%, como es ahora. No, queremos que cada ser humano, igual que la huella dactilar es diferente en cada uno, y la naturaleza ha conseguido hacer 7,5 billones de combinaciones diferentes en solo 1 centímetro cuadrado, creemos que las combinaciones neuronales de cada uno es todavía un juego mucho más diverso y mucho más impresionante. Y por lo tanto, necesitamos considerar que cada individuo humano es una locomotora del progreso de la humanidad. No el 2%, el 30%, cada uno. Bueno, yo creo que en esto estamos avanzando muchísimo, porque de tener, por ejemplo, para caso nuestro en España, ¿no?, una población analfabeta del 40% en 1940, bueno, pues ahora tenemos la mitad de la población en edad de ir a la universidad en la universidad. O sea, en una raza humana, en una especie humana que los antropólogos la dotan de 190.000 años, lo que estamos en los últimos lustros avanzando es capital. Y entonces lo que necesitamos es entrar en la idea de que los arquitectos de la política tienen que desarrollar el buen trabajo como desarrollan los arquitectos de la física. Es decir, oiga, yo, del espacio físico, yo quiero tener una casa, usted lo sabe, hágame una casa que yo encuentre que este es el espacio vital donde me encuentro muy cómodo y muy a gusto. Bueno, pues yo soy una persona que estoy haciendo investigaciones en bioquímica, en física, en literatura. Quiero que ustedes me organicen el espacio colectivo de manera que lo esencial no sea la relación de fuerzas entre unos y otros, sino que sepan construirme la arquitectura política mundial donde cada individuo pueda desarrollar el máximo talento. Esto es, a mi modo de ver, capital, porque al final, cuando se descubre una nueva vacuna, nos da igual que sea un francés, un español, un alemán, un ganiano o un americano el que la ha descubierto. Lo que nos interesa es que la descubran. Nos interesa que la vida humana continúe, que la calidad de vida aumente. Por tanto, hemos de hacer el desplazamiento a este nuevo mantra, y esto es lo que quiere el texto. Y por eso el libro se combina de unos capítulos impares, que es esta científica, Noor, que después del lockdown va a los grandes lugares del mundo donde ha estado por diferentes temas y esboza un problema de inteligencia artificial que va a cambiar lo que es la dinámica económica en aquel momento, ¿no? Sea las nuevas arquitecturas en el desierto, el nuevo cambio en energía, los nuevos modelos de educación, la nueva manera de transmitir la cultura, etc. Pero luego, en los capítulos pares, ella participa en un gran debate que se realiza. Estos son lugares como Novosibirsk, esto es Samarcanda, un lugar que os invito a todos a participar, que es maravilloso. Esto es Bombay, donde uno se sorprende de esta combinación de la pobreza y la modernidad y el futuro. Impresionante. Bueno, Nueva York, como todos veis. Esto es Dakar. Y esto es la sala de las Naciones Unidas, donde hicimos en su día la gran cúpula de Miquel Barceló, donde el país tiene el orgullo de tener la obra de arte más importante que existe en todo el sistema de Naciones Unidas, sea Nueva York, Ginebra, Nairobi, la UNESCO, etc., y donde ocurre el debate mundial sobre qué nuevo mundo construir, ¿no? Y entonces hay la intervención de 12 personas que explican por qué hemos de ir al nuevo modelo, ¿no? Desde el del medio ambiente, la sanidad, el desarme, etcétera. Dice, oiga, estamos en un mundo con 15.000 cabezas nucleares. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial acabó con 2 bombas atómicas, 2, hoy tenemos 15.000. Estamos sentados en una absoluta locura. Luego hemos de crear el nuevo, digamos, el nuevo marco de convivencia, ¿no? Y bueno, al final hay el secretario general, que no adelanto acontecimientos, que hace una propuesta
de cómo realmente podemos avanzar hacia un nuevo tipo de orden, ¿no? Y, por tanto, el libro combina el querer descubrir el mundo, el descubrir qué nuevos proyectos de inteligencia artificial puede haber en muchísimos sectores y luego entrar en este debate de que necesitamos que el marco exista, ¿no? Decía Borges una vez que lo importante de nosotros es que hemos de pensar que podemos construir sobre lo sólido, aunque no podemos nunca olvidar que todo será siempre construir sobre la arena, ¿no? Y bueno, desgraciadamente es verdad, por más que impulsemos, siempre hay retrocesos como el que estamos viviendo en este momento, pero yo creo que ahora estamos en una disyuntiva muy importante y es cómo va a jugar la juventud el momento actual. El momento actual es un momento de retroceso enorme, de jugar a lógicas nacionales, a lógicas de fortalezas. Es lo que menos puede interesar a esta nueva juventud nuestra, que está enormemente preparada. Y yo creo que esta nueva juventud ha de exigir que no tiene el señor A o el señor B o el señor C la culpa. El que tiene la culpa es continuar jugando en una lógica de poderes nacionales. Tenemos que entrar en una lógica de un mundo organizado donde la clave es el individuo y la capacidad de desarrollo del individuo. Será la única manera que esto no colapse, ¿no? Y bueno, el libro quiere animar a la juventud a entender esto y vosotros, que todos sois los que estáis animando a esta nueva generación hoy que exista, os quería invitar a que les animéis a leer el libro y a ver si conseguimos que la nueva juventud lo coja como bandera, ¿no? Mis hijos me decían, papá, esto es una empresa imposible porque los jóvenes no leemos mucho. Estamos en otros medios, ¿no? Por lo tanto, hacer algo vía un libro va a resultar imposible. Pero yo creo que los libros también sería una revolución para los jóvenes porque yo creo que una de las grandes ventajas es que no van de un punto a otro de manera muy directa, sino que te aprenden a entender las cosas a través de unos ciertos meandros y una cierta complejidad. Luego, en estas mentalidades de hoy que quieren ir tan de punto a punto directo, entrar en la complejidad de algo puede ser un elemento interesante. Y esto es, bueno, básicamente lo que quiere plantear Momentum. Decía, y acabo con esto, decía, tú sabes que los americanos ahora dicen que el tema clave es lo disruptive, ¿no? Lo que nos va a transformar. Entonces me decía José, me decía, bueno, Antonio, es muy disruptive que estando en Casa SEAT, que es la casa más sólida que tiene el país para que todo lo que es el tráfico terrestre, la movilidad de coches, cuando están investigando en los coches sin conductor, tú digas que todo va a ser la movilidad aérea, ¿no? Y yo les decía a un gran responsable de SEAT, bueno, vosotros sois tan innovadores que en el fondo vosotros podéis hacer las dos cosas. Podéis estar pensando en la movilidad terrestre, pero invertir quizás también en la movilidad aérea. Pero yo decía, la naturaleza ya nos ha demostrado la clave de esto. Cuando uno ve volar los estorninos, que son 5 millones, que vuelan compactos, tan compactos que a veces cierran la luz del sol, no la ves, uno nunca jamás ha visto chocar un pájaro. Yo en toda mi vida he visto chocar los pájaros contra una ventana, contra un coche, pero yo nunca he visto chocar dos pájaros en contra, ¿no? Y se cruzan, es impresionante. Entonces, ya te han descubierto, la naturaleza ya te ha descubierto que es el vehículo más seguro de transporte de la naturaleza. Porque si yo suelto solo 20.000 caballos que están encerrados por una pradera abierta y los dejo en libertad, ya han estado encerrados 10 días, al abrirlo, entre ellos se atropellan, uno choca con uno lo pisotea, hay accidentes. Yo nunca se ha visto en la naturaleza accidentes entre los pájaros. Y me decía un aviador, me dice, tienes toda la razón, pero hay muchos científicos intentando descubrir cuál es el algoritmo que tienen los estorninos, porque nosotros no paramos de estudiarlos, y creemos que el que lo descubre será uno de los próximos premios Nobel de física, ¿no? Y es verdad, pero yo le decía a uno, claro, ¿ahora qué tenemos? O sea, todo cambia muy rápido, ¿no? En el 1900 no teníamos casi ninguna calle asfaltada.
habían empezado los coches, por el primer vehículo a motor que empieza un poco a funcionar bien es de 1870. 1900 tenemos los primeros Fords que circulan bien, pero la mayoría de los coches, las calles de Londres, las calles de Nueva York, están con tierra y tal. Claro, en 125 años la humanidad ha hecho un esfuerzo, pero prometeico, sobre este planeta, ¿no? Porque la cantidad para hacer una carretera tienes que hacer unas expropiaciones, tienes que indemnizar a la gente, tienes que aplanarlo, tienes que asfaltarlo, pero luego hay una bajada, tienes que poner un puente, hay una montaña, tienes que hacer un túnel. Hoy en día hay, como he dicho, 2.500 millones de coches circulando al mismo tiempo en el planeta Tierra. Pero eso implica que son millones de kilómetros de pistas para que estos puedan funcionar. Claro, el día, y varias entidades ya lo están investigando, y que tengamos el despegue y el aterrizaje en vertical de un aparato que, como el coche, lleve a 4 personas, ¿no? Y que no vaya a chocar, y que encima que esto ocurra a 15, 20 años vista, funcione totalmente con energías limpias, va a ser una transformación igual que la que hoy ha puesto el móvil. ¿Por qué? Porque la gente podrá vivir en otros espacios. Hoy, cuando salimos de una ciudad como Barcelona, salimos solo quizás por 12 o 14 carreteras, por lo tanto son pequeñas lenguas que tenemos de salir. El día que despegues en vertical, saldrás en todo el espacio, ¿no? Por tanto, la gente tendrá unas sensaciones de libertad enorme, la gente podrá vivir en medio de una montaña donde no haya nada construido porque despegará y aterrizará. Es un cambio total de mundo que yo creo, y quizás me equivoco, como en el otro libro que se llama Espérame en La Habana y que hablaba del gran cambio en Cuba y que situaba que Cuba iba a ser la puerta del nuevo desarrollo en el 2025 y me queda solo 2 años y medio. Solo me quedan 2 años y medio, pero el día que los cubanos cambien van a cambiar muy rápido. Pero bueno, quedan solo 2 años y medio, quizás de aquí 20 años nos volvemos a ver y me dices, oye, lo del despegue y aterrizaje vertical, no hay nada de esto, ¿no? Pero yo creo que el día que sea esto será la gran transformación y será muy disruptivo, evidentemente, porque nos encontraremos que ha pasado como la telefonía fija. O sea, yo que voy bastante a África y veo, por ejemplo, en Etiopía, pues claro, es un país de 100 millones de habitantes, en el cual hay 6, 8 millones en la capital, ¿no? Pero el resto están todos desperdigados por el país. Y vayas donde vayas, todos tienen un móvil. Y todos están conectados con el móvil vía satélite. ¿Cómo hubiera este pueblo podido llegar a este nivel de desarrollo con la telefonía fija? Imposible. O sea, desplegar todos estos cables llegando a todos estos pueblos lejanos, imposible. En un cambio disruptivo, como ha sido el móvil, hemos pasado a tener 92 millones de habitantes en un estadio de desarrollo muy bajo, todos absolutamente conectados con la modernidad. Bueno, yo creo que quizás los que estamos más avanzados en coches nos negaremos bastante de hacer el cambio, pero nos vamos a encontrar que los que no tienen casi carreteras van a pasar directamente a tener el vehículo de conexión aérea, ¿no? Y yo lo planteo como uno de los grandes cambios que va a ocurrir, ¿no? Bueno, después de escucharte, yo que te he escuchado muchas veces en muchos viajes, no es fácil entenderle, porque todo esto es a base de horas y, por ejemplo, nos pasó en China. En China, un día estábamos los dos en un pueblo y habían 1000 chinos. Y el señor que nos invitaba nos dijo, esta noche van a cenar ustedes con 1000 chinos, que les he prometido que les haré, en medio de este campo de té, 500 viviendas. Y ustedes han de decir que sí y darles la mano uno por uno. Y Juan Antonio y yo íbamos dando vueltas con chinos y dando la mano, así cogimos el COVID, dándole la mano a todos. Presentamos un proyecto con el Museo del Té y la gran teoría del jefe de Chefú era el que el futuro de las ciudades era primero en el campo y segundo que no se querían desplazar a trabajar. El coche y todo esto no, ellos iban de su casa al campo, del campo al museo, del museo, el museo era interactivo, entonces llegaban los turistas, había un hotel para los turistas, pero ellos no se movía la gente. Es decir, en este caso no hablamos de la comunicación vertical, aérea, que tú has explicado, ¿no? Pero es un concepto nuevo. Si tú les explicas tu teoría del desierto, por ejemplo, en Dubái se va, lo digo porque conozco Dubái por familia y por otros, se va construyendo y se va ampliando por el desierto. Es un poco el concepto de Madrid que se ha ido ampliando por la meseta.
Pero vamos a Dubái, la gente se piensa que en el desierto no hay agua, y en el desierto hay mucha agua. Entonces, el problema es qué pasará con ciudades como Barcelona. El urbanismo de Barcelona es trasladable, Cerdá es trasladable, la Villa Olímpica, los Juegos Olímpicos. Claro, yo no sé qué urbanismo habrá, no sé qué planificarán en medio de la nada, de un desierto. Entonces, la primera pregunta que te hago es, ¿qué pasará con el urbanismo del pasado, muy consolidado en muchos sitios, y qué pasará con el urbanismo del futuro, ¿no? Bueno, esto es una pregunta casi que tendría que hacerte yo a ti, Sí, no. como arquitecto, ¿no? Porque eres el que sabes de verdad. Pero ligado a esto sí que hay una cosa que hemos visto todos, o al menos nos han explicado muy cercano, ¿no? Que era que los terrenos de costa hace 60 años, 70 años, no valían absolutamente nada, ¿no? Es decir, las herencias, por ejemplo, en Mallorca, bueno, pues el que heredaba lo principal, heredaba siempre un terreno interior, porque tenía las almendras, tenía los naranjos, tenía tal, y el que le tocaba un pedazo de costa no servía para nada. Hasta el punto que hubo un inglés que en 1920 compró algo así como 12 kilómetros de costa, que va desde Porto Cristo hasta Porto Colón pasado, por simplemente 10.000 libras esterlinas del 1920. Era dinero, pero son 12 kilómetros de costa porque aquello no valía absolutamente nada. Claro, ahora uno coge el avión y llega a Santax y sobre una roca que está sobre el mar están allí de 400 viviendas, ¿no? Ha cambiado totalmente. Bueno, yo creo que uno de los turismos que va a haber futuros en el mundo es de aquellos lugares que son únicos y que uno no conoce y que realmente tendría que conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los lugares más bellos que he estado y que recomiendo de ir es el desierto de Wadi Rum en Jordania, ¿no? Este es donde en su día rodaron la película de Marte, porque tiene una corteza que es totalmente de arena roja sobre unas mesetas que van saliendo antiquísimas, muy marrones, gastadas. Es algo bastante único, ¿no? Bueno, la clave es cómo habrá este turismo que esto no lo estropee, ¿no? Porque esto es un desierto de cerca de 800 kilómetros, ¿no? Entonces, con el modelo tradicional que teníamos de hacer aquí unas carreteras, unas tal, bueno, pues eso quedaría hecho quizás un desastre muy pronto, ¿no? Pero si en su día hay la posibilidad de desplazarse de manera totalmente aérea, va a ser un turismo impresionante, ¿no? Porque lo que vive uno por la noche, lo que son las noches estrellas allá, el silencio que hay en el desierto, o sea, es una calidad humana impresionante y es un turismo que apenas existe, ¿no? Y por lo tanto, es algo que esperemos que cuando se desarrolle se pueda desarrollar de manera armoniosa y no perdamos la calidad que tiene. Pero al mismo tiempo es una lástima que de estos 800 kilómetros que tenemos, el hombre solo penetra en los primeros 15 kilómetros. El resto está totalmente es inexistente, ¿no? Y bueno, yo creo que el libro, como digo, es una invitación a entusiasmarnos mucho más con el planeta. Yo decía otra idea que es ya demasiado disruptiva, pero que tomamos, digamos, por hecho ciertas cosas que no era tan fácil que fueran derechos, y es que nosotros somos la única especie en este mundo que, digamos, podemos estar en todas las dimensiones del mundo. Es decir, podemos estar en el espacio terrestre, podemos estar en el espacio marítimo y podemos estar en el espacio aéreo. Y esto nos parece natural. Bueno, podía no ser así. Podíamos haber estado en un mundo donde nosotros fuéramos la gran especie terrestre, pero que el aire no nos podíamos desplazar porque hay un tipo de pájaro muy inteligente que es su espacio, o que el mar no pudiésemos entrar porque hay unos tipos de peces que los humanos no podemos ni navegar ni estar. O sea, tenemos un planeta que es una auténtica joya y es un horror tener una humanidad que no entiende la joya que tiene en sus manos, ¿no? Y esto es lo que quiere poner esto en evidencia. No sé si os voy a invitar a viajar, pero no tengo ninguna agencia de viaje. No, pero lo que has contado del urbanismo y del no urbanismo, yo ahora te voy a responder. En Egipto, en el Cairo, hay una gran ciudad de 14 millones de habitantes y ahora los egipcios han decidido hacer el Cairo 2. Y el Cairo 2 es el nuevo, más de lo mismo, pero moderno y nuevo. Y lo conocemos perfectamente, y la compañía que lo hace es una compañía de Dubaití, y hacen una ciudad para 14 millones más de egipcios.
pero no ha cambiado nada. Las calles son las calles, los edificios son los edificios, son más modernos. Es decir, es muy difícil llegar a entender qué urbanismo va a venir y qué va a pasar. Lo de Cuba no lo sé, te quedan 2 años o 3, pero yo creo que es un problema de las nuevas generaciones. Bueno, Cuba, en esto ligado al turismo, creo que es muy interesante lo que creo que puede pasar, porque a mí me fascinó mucho. Yo fui durante 4 años el director general para América Latina y estuve en todos los países de América Latina, pero Cuba me fascinó mucho, bueno, por muchos motivos, ¿no? Pero uno es, bueno, me parece un pueblo muy inteligente, sabido, pero ¿qué ocurrió, no? Que fue quizás el primer país de importante desarrollo turístico, ¿no? Y ese desarrollo turístico mal llevado alimentó una revolución bastante justa en el momento, ¿no? En el año 59, ¿no? Pero quiero decir con ello que el mundo americano descubrió que eso era una maravilla para el turismo. Claro, el país, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que Fidel Castro, lo que ha seguido lugar, no lo ha dejado en el frigorífico, sino que lo ha dejado en el congelador. Pero el país ahora se encuentra que es totalmente virgen. Virgen es 4 millones de flujo turístico al año. Pensemos que nosotros, España, son 88 millones de turistas al año, que nosotros tenemos en la zona más nuestra aquí peninsular 4 meses al año de turismo, digamos, de mar. En ciudades todo el año, pero en mar es 4 meses, Canarias son 8, pero Cuba son 9 meses de temporada alta al año que hay, los otros 3 son de ciclones, ¿no? Bueno, el desarrollo turístico ha empezado de manera muy virginal en los años 30, ¿no? En los años 60 es un bebé, en los años 70 es un jovencito, en los años 80 es un jovencito ya de sus 30 años, en los años 2000 ya es un señor de 45. Hoy la industria turística es una industria muy senior y muy consolidada, y cuando le den la salida a Cuba, pues tiene la ventaja que sabe qué modelo de crecimiento tiene que hacer. Porque cuando uno tiene un país, para decir muy diferentes, como Polonia o Azerbaiyán o Ghana, etcétera, y sales de una determinada situación y has impulsado un nuevo desarrollo, dices, ¿qué desarrollo haré? Y animaré a la industria del automóvil que se establezca aquí, a la industria de plásticos, a la industria de calzados, a la industria textil. Es muy complejo porque en todo tiene su competencia. Claro, cuando tienes un valor único en el turismo, los otros no pueden competir, ¿no? Porque tienes algo muy único. Claro, en Cuba se va a encontrar, que nosotros teníamos estudios, que podía pasar a 90 millones de turistas al año con muy poco impacto, porque eso distribuido en un territorio que tiene 3 veces más de costa útil para el turismo que España, porque hemos de ver que son 1.200 kilómetros de este a oeste por 220 y 80 según las partes, hace que el total de costas útiles se acerca ya a los 4.500 kilómetros, ¿no? Con 9 meses al año, hacía que se pueda hacer un desarrollo muy esponjado, muy útil, pero se ha de hacer todo, porque actualmente no hay nada. Entonces es el gran reto para el mundo de la arquitectura, porque piedra que uno pone, piedra que uno no quita. Entonces ese puede ser el gran caso, cómo la arquitectura adiciona. Yo soy un convencido que la arquitectura adiciona, porque cuando nosotros vemos una iglesia románica en el Valle de Taúy, no nos parece nada que ese conjunto de piedras han estropeado la naturaleza, nos parece una belleza y lo queremos ir a ver. La cuestión es cómo lo hacemos bien, ¿no? Y por lo tanto, ahí es un gran reto. Y acabo con la frase que un día me dijo José y que siempre se me quedó grabado. Me dijo, mira, una buena arquitectura sin un buen urbanismo puede no aguantar el paso del tiempo, pero una mala arquitectura bajo un buen urbanismo aguanta perfectamente. Luego, para mí, el concepto es cómo atacamos, digamos, la ordenación del territorio, cómo cambiamos la piel de la geografía natural con la incorporación de la geografía que crea el hombre, y ese para mí es el gran reto de la arquitectura. Te has olvidado una cosa que yo le he anunciado, es háblales, aunque sea un minuto, del Museo de Gorée. Ah, sí.
Este es un museo, yo creo, y esto aquí mi buen amigo Jaume Roures fue quien me introdujo, la verdad, porque un día él me dijo, oye, Antonio, tú vas mucho por el mundo, conoces las diferentes culturas y tal, pero nosotros somos los más avanzados en todo lo que es virtual en el mundo de los museos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensamos en hacer una cierta revolución museística, ¿no? Y dije, bueno, me parece una gran idea porque de alguna manera me parece que los jóvenes, los de ahora aún, pero los que están haciendo, los que tienen 4 años, yo cuando voy en los aviones veo que todos los niños que tienen 4 años, 3, 5, están todo el día con la tablet, están totalmente metidos interactivo, va a ser muy difícil de pensar en que va a ir a un museo tradicional nuestro, llámese lo mejor del mundo, tipo Hermitage, o lo fantástico como el Prado o Louvre, y ver unas exposiciones de unos cuadros fijos y tal. Lo veo difícil que este niño de 4 años de ahora, cuando tenga 25, en esto esté muy motivado. En cambio, creo que entrar en unos museos interactivos les va a fascinar bastante. Y entonces, en la isla de Gorée, que es la isla, como decía José, que está a 10 minutos en barco de Dakar, es la isla donde trágicamente los poderes del momento, en su momento Francia e Inglaterra básicamente, almacenaron, si se puede utilizar esta palabra, 11 millones de esclavos que captaban en el interior cercano en África para llevarlos básicamente a América Latina, bueno, a Brasil, a las Antillas, Estados Unidos y tal, ¿no? Y pensamos, bueno, aquí podemos hacer un museo muy especial que sea el Museo de las Raíces de la Libertad, ¿no? Y entonces sería un museo que iría 2 pisos para abajo, y en la planta más baja sería cómo ha cambiado África en estos, digamos, 1000 últimos años, ¿no? En la planta intermedia serían 300 tótems que al tocarlos saldría durante 30 segundos la explicación de la persona. Diría, yo soy Martin Luther King, abanderé el movimiento contra la apartheid en Estados Unidos, y entonces saldrían 10 segundos del asesinato, ¿no? Y llevado por inteligencia artificial, al tocar el tótem, esto saldría, esta explicación, pero al haber 300, cada persona solo podría ver quizás 20, ¿no? Y con inteligencia artificial, a la entrada, se identificaría a la persona cuáles son sus mayores intereses, y en la primera experiencia, si quiere ser guiado, le diría, usted toque el tótem 2, el 15, el 62, el 305, el 205 y el 296. Y el siguiente tocaría el 14, el 28. Serían experiencias totalmente diferentes que al final las compartirían y diría, ay, qué interesante ha sido esto, y te invitaría a ver más y tal y cual. Y en la parte de arriba serían las raíces de la gloria, ¿no? Y queríamos que las grandes mujeres y hombres negros que han triunfado y que están vivos, sea en el arte, en la ciencia, en el deporte, en la política, en la investigación, pues tuvieran su sitio allí, ¿no? Y bueno, la verdad es que trabajamos mucho con todo el equipo de MediaPro, pero luego nos vino también el COVID y hemos quedado ahí parado en esto, pero estamos muy entusiasmados. Y entonces pensamos, claro, los museos que hacen, digamos, las nuevas potencias importantes del Golfo son unos museos un poco tradicionales, ¿no? Es decir, es la sucursal del Hermitage o del Louvre, etc. Pero África, que no tiene tanto dinero, podría hacer la revolución en ese nuevo tipo de museos, ¿no? El museo absolutamente virtual, en muchas cosas diferentes, ¿no? Y decir, bueno, nosotros que somos teóricamente el continente pobre, estamos inventando la nueva museología del siglo XXI. O sea que son muchas cosas las que se cruzan al mismo tiempo, pero para decir que todo está cambiando enormemente, que el momento es, como decía yo en mi libro, estamos en el umbral. Yo quise usar el umbral porque no seguro que lo vayamos a pasar. El umbral implica que hemos de dar el paso. O sea, por eso cuando creemos el libro se debatía si era la llegada a un nuevo mundo, el amanecer del nuevo mundo. No, la clave es que creemos que este nuevo mundo está en nuestras manos y que no es seguro que vayamos a llegar.
no seguro, o sea, para ser un poco negativo en esto, nosotros hemos de pensar que en el 475, cuando teníamos el Imperio Romano, toda esta parte nuestra era enormemente sofisticada. Teníamos Mérida, que era una ciudad donde los altos cargos romanos les llevaban para que les pasasen los mejores años finales de su vida, por la sofisticación, por la belleza. Bueno, con la llegada de los bárbaros, con la invasión de los hunos sobre Roma en el 475, nos fuimos 600 años, al menos, del 475 al 1075, a un retroceso espectacular. A mí me impresionó cuando vi los frescos del Museo Pompeyano, frescos del siglo I a.C., la perspectiva que tenían los mosaicos que hacían los romanos del siglo I a.C. Hemos de pensar que luego, cuando nosotros hacemos las iglesias del románico, tenemos el Pantocrátor, es un Cristo totalmente plano porque el pintor no sabe ni manejar la perspectiva. O sea, la humanidad puede perder mucho y podemos ir... Lo que pasa es que la historia nos demuestra en estos 190.000 años que no paramos de avanzar. Y en esto está un poco también el concepto de que cuando le preguntaron a Stephen Hopkins ¿qué piensa usted de la humanidad? Dijo, mire, la humanidad yo la concibo como las abejas polinizadoras de conocimiento en el universo. O sea, él estaba convencido que nuestro futuro, o sea, que nosotros no somos más que una cadena en todo este gran cosmos y que nuestro rol es ser uno de los vehículos transportadores del conocimiento en el universo, ¿no? Bueno, por lo tanto, acabaremos saliendo adelante. La clave, también decía en el otro libro que escribí, que se llama Poder y Futuro, es si salimos como una civilización portadora de armonía, es decir, que ha sabido en este mundo organizarse y tiene un modelo, porque quizás habrá otro tipo de civilizaciones que nos vamos a encontrar en este gran universo, pero esta nuestra es una humanidad, digamos, entre comillas, de la bondad, ¿no? Y que por lo tanto lleva un modelo de armonía, o salimos como un modelo de competencia, que hemos sido incapaces de organizar este planeta y pensamos que podemos organizar un nuevo modelo de convivencia en otro planeta. En el fondo es, sin querer herir ninguna sensibilidad, bueno, pues lo que ha pasado, por ejemplo, en Australia, ¿no? Que los prisioneros que les dejaban huir y se iban a ese continente donde no había nada y estaba lejísimos, pues huían y ahí han organizado una nueva manera de vivir una convivencia y ha sido bastante exitoso, ¿no? Una vez un americano que le encanta mucho la competencia, y no lo digo con ningún elemento contrario a los americanos, pero para constatar una cosa me dijo, no way, Juan Antonio, we love competition, ¿no? Y entonces hemos de ir al espacio exterior no como un modelo ya consolidado que exportamos, sino a continuar esta competencia que tenemos en el planeta Tierra. Bueno, por tanto, esto es algo que se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? Pero yo creo que sería un éxito que nosotros nos supiéramos organizar. Nosotros solo en este momento tenemos un problema y es culpa nuestra, es sabernos organizar, saber organizar el juego. Los británicos es verdad que han sido muy listos en organizar los juegos, es decir, cuando tenemos unos juegos como fútbol o béisbol, bueno, son juegos que se inventaron hace 100 años y que por más que hayan inventado las técnicas y tal, se siguen jugando casi igual y la clave es saber organizar el juego. Yo digo siempre que evidentemente la clave es tener muy buenos jugadores, pero si el juego no estuviera organizado no serviría de nada. Es decir, si un señor en vez de tener un balón de fútbol tuviera 5 rodando al mismo tiempo, quizás no sería el mismo juego. Si en vez de decir que el tiempo está limitado a 90 minutos, decimos que acabará cuando se cansen todos, pues vete a saber cómo sería. O sea, el organizar las reglas es clave. Y nosotros, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos un planeta fuera de serie, una capacidad de autocrearnos increíble. La prueba es que, bueno, el descubrimiento médico en los últimos 200 años es capital. No podemos olvidar que los griegos pensaban que en cada yema de nuestros dedos teníamos un cerebro. Por tanto, una gente inventora de metafísica no sabía casi nada de medicina. Hoy tenemos una medicina espectacular y lo único que nos falta es sabernos organizar. Bueno, yo creo que no tendría, que es difícil, pero no tendría que ser tan difícil porque a nivel nacionales hemos conseguido hacerlo. Es decir, hemos conseguido tener espacios de todo tipo de dimensión, ¿eh? Podemos tener un mini país como es Andorra, podemos tener un país mediano como puede ser España, podemos tener un gran país como Estados Unidos y podemos tener un grandísimo país como es India o China.
unos con 1.500, otros con 300, otro con 90 y otro con 40.000 habitantes. Por lo tanto, la dimensión no es lo que nos tiene que llevar en contra. No tenemos que decir, oye, si sin grandes instrumentos hay un país como China que funciona como país con 1.500 millones y un país como India que funciona con 1.300, con sus pros y sus contras, ¿por qué la humanidad, estos 7.500, no pueden saber organizar el juego? Yo creo que no es fácil, pero hay que crear un mantra en la nueva generación que lo exija. Espero no haberos desanimado mucho. Yo no sé si queréis hacerle alguna pregunta a Juan Antonio, porque realmente es impactante. Lo que sí os recomiendo es que compréis el libro porque es fantástico. No sé si queréis hacer alguna pregunta o... Sí, a mí, hola Juan Antonio, antes de nada, felicidades por tu exposición y a mí aprovechando que estás aquí con nosotros y tu experiencia, gracias, tu experiencia como diplomático, embajador en Rusia, también preguntarte, porque parece ser que nos estamos alejando, estamos retrocediendo respecto a esta utopía o este viaje hacia una arquitectura global más o menos bien estructurada, uniforme, o hacia esta aldea global, ¿no? Entonces parece, todo lo que has explicado parece que tiene tendencia a la utopía, un wishful thinking que dicen los americanos, porque realmente estamos en el umbral de un nuevo mundo, pero parece que estamos alejándonos de esto, ¿no? Precisamente me estoy refiriendo al conflicto ruso, que tú seguro que nos puedes aportar algo en relación a cómo lo ves, si ves que hay algún posible desenlace, es decir, cómo lo percibes. Bueno, esto es una cuestión abierta, no sabemos cómo acabará y todo. Lo que yo sí que creo es que a veces las cosas avanzan mucho cuando se rompen mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, es trágica la Segunda Guerra Mundial, trágica, pero quizás en la Segunda Guerra Mundial es imposible concebir un proyecto conjunto de Francia y Alemania, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho es que la Segunda Guerra Mundial son 45 millones de muertos, 45 millones de muertos, y solo 9 años después de acabar la guerra, o menos, 8, ya hay un proyecto conjunto franco-alemán, que es la CECA. Y solo 13 años después ya hay un proyecto sólido, único, franco-alemán, que es la Comunidad Europea, que acabará dando lugar a la Unión Europea. 45 millones de muertos, uno puede pensar que eso lleva como 4 generaciones reconciliarse, ¿no? Bueno, pues es un proyecto que en 13 años ya existe y despega, ¿no? Yo creo que todas las batallas y todas las guerras y tal siempre han acabado en luego un nuevo acuerdo y un nuevo tratado. O sea, ¿cuántas batallas han habido entre franceses y británicos? ¿Cuántas batallas han habido entre los diferentes pueblos de Europa? A mí me parece que Europa, desgraciadamente, es un territorio que siempre sufre la guerra, desgraciadamente. O sea, esto es como, no sé por qué, hay territorios donde se ven bendecidos que hay poca guerra y otros que siempre hay guerra, ¿no? Es como un poco la parte sísmica, ¿no? Es decir, hay territorios donde tú siempre tienes terremotos, es decir, si te vas a Japón o te vas a México es muy probable que tengas un terremoto, pero en cambio, si te vas a Palencia o a Múnich, raras veces hay un terremoto. En Europa siempre hay guerras. Yo creo que hemos de coger la experiencia que como todas las guerras han acabado con un acuerdo, la parte más inteligente nuestra, yo creo, sería pensar cómo llegamos rápidamente a un acuerdo. Creo que, francamente, yo creo que la gente ha de visualizar que esto es, yo creo que es malo para Europa, Primero porque creo que esta Europa es una Europa amplia que incluye Rusia, ¿no? Es decir, yo entiendo que Rusia ha sido capital en nuestra cultura. Me decía una vez Felipe González que su padre se murió leyendo solo un escritor, que era Dostoyevsky.
¿no? Por tanto, acabó muriendo leyendo un autor ruso. Veo que Tchaikovsky o que Rachmaninoff pues han aportado tanto a la música clásica como ha podido aportar Ravel o como ha podido aportar Falla o ha podido aportar Schubert, ¿no? Por tanto, esto es un espacio muy europeo. Y luego no podemos entender que Rusia tiene todo lo que Europa necesita y Europa puede dar todo lo que Rusia necesita. Es decir, Rusia tiene todas las materias primas, Europa tiene todo el conocimiento de cómo transformar la ciencia en actividad industrial, tiene un tejido de pequeñas y medianas industrias impresionantes. Es un gran espacio a construir. Por lo tanto, yo creo que esto, pasado este momento inicial, hemos de ver cómo se entiende que es un conflicto familiar, es decir, es un conflicto de la familia europea y que la familia europea lo tiene que resolver. Porque al final es terrible que hayan 30.000 muertos, pero es mucho peor que hayan 300.000 muertos. Y es mucho mejor que hayan 300 que no 1.000.000. Y por lo tanto, todo lo que son las dinámicas de conflicto, contra más uno tarda en cerrarlas, más difícil es cerrarlas, ¿no? Y yo creo que los europeos tendríamos que estar pensando en cómo encontramos un punto de salida en esto. No sé si he respondido. Sí, se me oye. Me sumo a las felicitaciones, Juan Antonio. Yo creo que quería cerrar los ojos y, ¿no?, teletransportarme quizás con uno de estos drones que hablabas en todos estos sitios. Pero también mencionabas a Stephen Hawking y Stephen Hawking dijo que los seres humanos somos limitados y que la propia inteligencia artificial podría destruirnos, ¿no? Entonces, quería como plantearte un poco el propósito que hay detrás de la inteligencia artificial, que creo que es lo que va a diferenciarnos. Es decir, al final somos los seres humanos los que hacemos o diseñamos e implementamos esta inteligencia artificial, pero el propósito puede ser una guerra híbrida, más allá de la que está habiendo en el terreno, está habiendo también una guerra híbrida, o bien ayudarnos a descubrir la vacuna, ¿no? Entonces hay un poco una reflexión respecto a ese propósito. Y la pregunta va más a nivel de quién va a liderar este propósito, ¿no? O sea, si hablamos de la pura tecnología dentro de lo que es la inteligencia artificial, hoy por hoy Europa no pinta nada, tengámoslo claro, no hay corporates realmente que sean fuertes y consistentes en temas de inteligencia artificial y otras muchas tecnologías emergentes. Es una lucha entre China y Estados Unidos en unos continentes o en unos espacios en los que no hay ese debate o muy poco respecto a ese propósito, ¿no? Entonces, mi pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? ¿Quién va a liderar en todo lo que sería geoestratégico el desarrollo de esa inteligencia artificial y el propio propósito de ella? Gracias. Bueno, a mí me parece una gran pregunta, una gran pregunta y con una respuesta muy difícil, ¿no? No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Este es el gran tema del futuro. O sea, toda la humanidad es siempre el yin y el yang, ¿no? Todo está cargado de una carga positiva y de una carga negativa, ¿no? La inteligencia es cómo lo positivo vence a lo negativo, pero las dos cosas están. Yéndonos un poco por los cerros de Úbeda, yo pienso siempre que lo positivo acaba ganando, pero que lo negativo va más rápido, ¿no? Es decir, por ejemplo, crear el liceo es algo complicado. Alguien tiene que tener la idea de dónde lo situará, qué grupo lo impulsará y tal. Y esto quizás lleva 10 años y aunar muchas voluntades y tal. Quemarlo lleva 1 hora y media. 1 hora y media quemas el liceo y se acabó lo que te ha llevado 10 años en su momento inicial crearlo. Pero al final la gente se une y lo vuelve a reconstruir. Luego da la sensación que mirado a largo plazo, lo bueno acaba ganando. Una vez el expresidente Zapatero me dice, a mí me critican mucho por lo bueno y tal, pero yo creo que el buenismo es mucho mejor que el malismo, ¿no? Y yo creo que es verdad. O sea, hemos de creer que podemos llegar a lo bueno, porque si no, no llegaremos nunca, ¿no? Entonces, este es un tema totalmente abierto. Las nuevas tecnologías llevan a una capacidad de control impresionante, pero justamente yo creo que toda la evolución de la humanidad es saber afrontar los retos.
Es decir, creo que no es una buena óptica decir, bueno, esto es un campo tan impresionante nuevo que nos va a dominar que mejor no abramos la caja esta de los truenos porque aquí vamos a salir todos volando. No, yo creo que hemos de tener el coraje de que, como hizo Colón, de lanzarse a descubrir América cuando decían que aquello era el mare tenebrosum y que cuando acaba el horizonte el barco se caería en el precipicio, ¿no? Pues de no tener el miedo de abrir esta caja y decir, oye, nos damos por una especie inteligente, sepamos crear esto. Y yo creo que es lo que hemos de poner a nuestros hombres públicos. Oiga, usted quiere ser un hombre público, ¿vale? Un hombre público, ¿qué tiene que hacer? Regular el espacio colectivo. Luego, yo lo que quiero es que usted sea un hombre inteligente regulándome el espacio colectivo. Por lo tanto, ¿qué grupos van a haber en inteligencia artificial? Y darles alas a que investiguen. Luego, cuando se pasen de raya, bueno, pues los vas a tener que cortar, ¿no? Pero a mí no me parece mal este método de dar a la gente, digamos, la frontera de libertad y de saber crear las normas para poder controlar el que se pasa de la raya. La idea de que nadie empiece porque ya se va a pasar de la raya no nos da muy buenos resultados, ¿no? No sé si te he respondido, pero es una cuestión abierta. ¿Quién lo liderará? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pues no hay ningún científico que... Señor Marc, yo le quiero hacer una pregunta aunque me da la impresión que ya la ha respondido, pero de todas maneras, si la quiere ampliar un poco más, me gustaría conocer su opinión. ¿Vivimos en el mejor de los mundos? O sea, ¿la historia ha ido cada vez mejorando y hoy estamos en el mejor de los mundos? ¿O no es exactamente así? Repito la pregunta. Mi pregunta es, la humanidad ha ido avanzando y ha ido, pues, decir que ha ido progresando cuando ves pues, que ha habido la Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas, tal, no es evidente, digamos, que ha ido avanzando, ¿no? Entonces, hoy, ¿vivimos en el mejor de los mundos? Esta es mi pregunta. Bueno, esto es una contestación mía muy personal, ¿no? Yo creo que podríamos vivir en el mejor de los mundos. O sea, creo que podríamos vivir en el mejor de los mundos, porque, por ejemplo, ahora, con el famoso COVID, ¿no? Bueno, cuando han habido epidemias en el mundo, no hemos tenido los medios de detectarlo. Es decir, cuando ha habido la gran peste en Venecia en el 1370, no había la manera de detectarlo y, por tanto, pues quizás en una ciudad como Venecia murieron el 60% y unas condiciones atroces, ¿no? En este COVID, en muy poco tiempo, la humanidad ha tenido los instrumentos de saberlo detectar. Tenías el aparato para saber, oye, quién estaba y quién no estaba. Creo que teniendo este potencial, es increíble, yo creo, porque no se refiere a España, se refiere a todo nuestro mundo, cómo hemos utilizado muy poco los recursos, ¿no? O sea, muy poco los recursos en el sentido, yo me acuerdo que me decían, no, estos test los tienen que hacer solo en el hospital, los tienen que hacer solo en un sitio especializado y tal. Oye, tenemos miles de estudiantes estudiando medicina. ¿Cómo un estudiante de medicina en su 3er, 4 año tal, no va a poder saber hacer un test? Es que hemos movilizado a los estudiantes de medicina para que en el momento inicial ayudaran a hacer esto. O sea, tenemos unas capacidades de movilizar y de hacer increíbles, pero es que sabemos moverlo todo esto. Por ejemplo, a mí, y me voy, pero luego te contestaré, me pone muy nervioso lo de los incendios en las islas. Muy nervioso. ¿Por qué? Porque las islas están totalmente rodeadas de agua. Y ahora tenemos unos aparatos que son no solo los aviones, sino los drones que pueden captar el agua de esto y que lo pueden tirar sobre el incendio, ¿no? Y claro, el incendio puede no pasar durante el día, puede pasar durante la noche, porque puede haber un rayo que caiga en un bosque y que se incendie todo y tal, ¿no? Bueno, no hay manera
de que los poderes públicos en las islas, y yo no digo eso los españoles, digo Córcega y Cerdeña y todas las islas griegas, digan, oiga, lo que tenemos que invertir es en los nuevos medios. Tenemos que coger los que son actuales bomberos y enseñarles el manejo de los nuevos drones y tener unos drones en las islas que si hay un incendio inmediatamente captan el agua del mar y apagan el incendio. Por tanto, en unas islas no tendrían por qué los incendios tener éxito. Esto que parece sencillo, no hay manera de hacerlo avanzar. Hay unos colectivos que dicen a mí no me complicaron la vida, el otro que dice que no tienen dinero. A mí cuando me dicen que no tienen dinero me ponen siempre de los nervios, porque luego veo que cuando se quiere tener dinero para algo siempre se tiene dinero. Entonces, ¿cómo puede ser que quemar un bosque son 30 años de recuperarse y no tienes estos medios? Digo esto porque tenemos todos los instrumentos para vivir en este mejor de los mundos, ¿no? Ahora, sabemos poner la presión para decirle, oiga, reorganicémonos bien, seamos efectivos, tengamos... Esto es lo que nos está faltando un poco, ¿no? Y yo, por ejemplo, con el COVID lo veía, ¿no? Veía de que estábamos parando toda una actividad cuando quizás movilizando mucho mejor lo podíamos tener resuelto. Entonces ahora me parece que la nueva juventud tiene que ser la que diga, oiga, yo quiero que me pongan en un nuevo escenario. O sea, yo tengo 27 años, 28 años, 30 años, he estado estudiando para ser arquitecto, médico, físico. Yo no quiero entrar a tirar bombas en ningún sitio, ¿no? O sea, ni hablar. O sea, ¿qué es esto? O sea, los que me están dirigiendo la guerra, en este caso, tienen todos 60 años, 70 años, 50. Nadie está dentro de un tanque, nadie está dentro de una trinchera. Pero a mí, que estoy súper preparado, es a quien me van a amputar el brazo, me van a quitar un ojo, voy a saltar por los aires. No way. Entiéndanse y vean cómo entramos en el nuevo mundo, que es un mundo de creatividad. Y por eso te digo, creo que nunca la humanidad podría estar viviendo tan bien como ahora, ¿no? Yo que he tenido la suerte de poder viajar mucho, bueno, te digo que es maravilloso tener quizás la generación actual nuestra que puede vivir en toda esta diversidad del mundo, que no se ha armonizado mucho, pero constantemente. O sea, no puedo estar pasando unos días en Buenos Aires, otros días en París, otros días en Madrid, otros días en el Valle de Arán. O sea, puedes tener todo este mundo, entonces, ¿por qué no damos el paso a exigir que queremos estar en este mundo? No en el que algunos nos quieren meter, en el que nosotros queremos estar. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos, ¿no? Bueno, espero que no les hayamos aburrido mucho. Está fantástico. Gracias.